del aparato que vamos a revisar, y luego motivos de consulta, y luego los síndromes de ese aparato, ¿ya? En este aparato que estamos viendo ahorita, ¿cómo será el examen físico, doctor Andrés? De endocrino. Ajá. Yo creo que empezaríamos por o sea, tiroides. tendríamos que poner en algún lugar así aparato endocrino, como hemos hecho con aparato digestivo, aparato cardiovascular, respiratorio. Claro. No, yo creo que no. Yo creo que en este aparato, como son enfermedades que controlan muchas cosas en el cuerpo, digamos que lo único que se va a poder palpar es la tiroides y testículos, ¿no es cierto? El resto está todo adentro, profundamente ubicado en la silla turca, imposible de palpar, pero son, o sea, los hallazgos del examen físico de los pacientes tiroides que ya vieron y los que vamos a ver ahora, son cosas que ustedes van describiendo en la inspección del paciente y en los diferentes aparatos, ¿ya? Entonces, cuando hacen palpación de cuello, por ejemplo, pueden encontrar una masa en el cuello. Cuando veamos examen físico neurológico, investiguemos el tercer par, el cuarto par, el primer par, el segundo par, vamos a ver otras cosas que tienen que ver con trastornos de tener, por ejemplo, una tumoración en la silla turca, un adenoma hipofisario, ¿ya? Por compresión, ¿ya? Entonces no hay digamos, un apartado aparte, valga la redundancia, donde se investigue solamente sistema endocrino, sino que va mezclado en todo el examen físico. ¿Ya? Ya. Ya, ok. Bueno. Dale. Doctora. Ajá. Disculpe por interrumpirla, señora Isabel, es que sí estaba conectada, pero no me servía. Le puedo mandar la captura de que no me servía. Pero aquí estoy. Ya, yo te pongo asistencia. Bueno, empiezo entonces, doctora. Buenos días, doctora, compañeros. Voy a presentar el tema de panhipopituitarismo. Al hablar de panhipopituitarismo, empezamos por mencionar a la glándula hipófisis, ¿sí? Una glándula endocrina de secreción interna que se encuentra ubicada por detrás del quiasma óptico y por delante de los cuerpos mamilares, ¿verdad? Se encuentra comunicándose con el hipotálamo por el tallo hipofisario, donde se establece la comunicación. La glándula hipófisis, también conocida como glándula maestra, es una glándula que se encarga de regular la secreción endocrina de las demás glándulas a través de ciertas hormonas. Por ejemplo, si hablamos de la corteza suprarrenal, podríamos mencionar que la corteza suprarrenal en las capas fascicular y reticular está mediada por la actividad de la glándula pituitaria, ¿no? A excepción de la capa glomerular, que está mediada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De tal manera que la hipófisis establece ciertos estímulos hacia otras glándulas para la liberación de hormonas, ¿no? Esta glándula hipófisis, debido a la gran interacción que va a presentar con otras glándulas también de secreción interna, las manifestaciones clínicas que podría presentar debido a alguna alteración, lesión o incluso presencia de una formación adenomatosa podrían revelar múltiples síndromes dependiendo de la localización y focalización de esas lesiones que vayan a presentar. De manera general, pues la glándula hipófisis está formada por dos lóbulos. Un lóbulo anterior que proviene embriológicamente de mesodermo, sí, y un lóbulo posterior o neurohipófisis que proviene de las células de la cresta neural, del neuroectodermo. La neurohipófisis es tejido nervioso secretor y la adenohipófisis es la verdadera glándula hipofisaria. Hay varios tipos celulares que van a secretar diversas hormonas. Tenemos las células somatótropas para la liberación de hormona del crecimiento, lactótrofa, sí, para prolactina, corticótropa para corticotropina, gonadótropa
para las gonadotropinas, la folícula estimulante y la luteinizante, y las tirotropas para la tirotropina. Ok, entonces ahora sí vamos a definir los términos que vamos a revisar en esta clase, ¿no? Empezamos por hipopituitarismo como una condición en la que existe una menor actividad secretora de las hormonas hipofisarias, ¿no? Es una disminución de la secreción, ya sea de una hormona o de más hormonas, dependiendo de la focalización de la lesión, que se encuentra ocasionada por una afección primaria de la glándula hipofisaria o ser secundario a una disfunción hipotalámica, ¿no? Además, como la glándula hipófisis se encuentra muy estrechamente relacionada con el hipotálamo a través del tallo hipotálamo hipofisario, la liberación de las hormonas adeno-hipofisarias también está bajo el control hipotalámico. Nosotros sabemos que el hipotálamo es el centro regulador del sistema nervioso autónomo. Y el hipotálamo va a controlar la liberación de las hormonas adeno-hipofisarias a través de hormonas liberadoras, dependiendo de la hormona adeno-hipofisaria que estemos mencionando. Entonces, un trastorno de la glándula pituitaria podría deberse de forma primaria por lesión de la misma glándula o de forma secundaria por una disfunción hipotalámica que no permita que haya estimulación de la glándula pituitaria. Otro término es el hipopituitarismo selectivo o aislado, en el que básicamente el déficit se focaliza a un solo grupo celular de la población hipofisaria. Debido a ello, solamente habrá déficit de una hormona en específico, ¿no? Tenemos el hipopituitarismo parcial, en donde hay varios grupos poblacionales afectados, varias células, entonces habrá déficit de varias hormonas hipofisarias. Y también tenemos al panhipopituitarismo, ¿no? Conocido como la falta total de la función de la glándula hipófisis. En la etiopatogenia tenemos que las causas van a ser causas hipotálamo hipofisarias o infundibulares, ¿sí? Aquí se destaca una patología adenomatosa, ¿sí? Una patología tumoral como su tratamiento, ya sea cirugía o la radioterapia, es la etiología más frecuente del hipopituitarismo en el adulto, ¿sí? Las formaciones adenomatosas. Causas, adenoma hipofisarios, ¿sí? Adenoma clínicamente no funcionante en particular es lo que se presenta. Generalmente cuando es un adenoma no funcionante presenta efecto de masa. El adenoma crece y va a comprimir a las estructuras que se encuentran alrededor. Una de ellas, por ejemplo, el quiasma óptico, ¿no? Las consecuencias, bueno, esta es el adenoma hipofisario, es la causa más frecuente y es la patología más común de la región celar, ¿no? De la región celar, obviamente, la glándula pituitaria se encuentra descansando sobre la silla turca. Tenemos que para el tratamiento de adenomas hipofisarios se acompaña de hipopituitarismo en más del 50% de los pacientes, ¿sí? Y el eje somatótropo, ¿sí? Es decir, las células somatótropas, las células que van a liberar hormona del crecimiento, es más vulnerable, seguido por el eje gonadal. Es decir, tenemos a las células somatótropas, ¿sí? Y a las células lactótropas, que van a ser de manera más general las que van a resultar más afectadas. También tenemos que un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? O encefalocraneano podría ser una causa de lesión pituitaria que provoque panhipopituitarismo. Como consecuencias, debido al traumatismo, el déficit surge hasta varios meses después del evento, ¿sí? Puede que exista recuperación en alguno de esos ejes. El déficit somatotrófico es el más frecuente, como mencioné, es el que generalmente resulta más afectado. Y también se puede acompañar por infarto hipofisario, compresión hipofisaria secundaria, aumento de la presión intracraneana o daño directo de la glándula. Estamos hablando de un traumatismo cráneoencefálico que compromete más estructuras también. Las masas supracelares, pues se menciona al craneofaringioma, que es la causa más frecuente, ¿sí? Seguidos por amartomas, germinomas, aneurismas, meningiomas, metástasis y gliomas.
Tendríamos a la amenorrea hipotalámica, que es de origen funcional, es un síndrome clínico caracterizado por hipoestrogenismo con nivel de gonadotrofinas normal o bajo. Y también hay otras causas que podrían llegar a este panhipopituitarismo, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, síndrome de Sheehan, que ya se va a mencionar, ¿sí? Procesos infectivos, metástasis, infecciones. Muy bien. Las manifestaciones clínicas van a depender del sujeto en cuestión. Si nosotros hablamos de la infancia, al haber ausencia de gonadotropinas y esteroides, habrá una pubertad retrasada, ¿no? Esto ocurre en la infancia. Generalmente provoca enanismo porque todavía esos cartílagos no se han cerrado. Entonces, debido a la estimulación de las células somatótrofas que van a liberar hormonas del crecimiento, al haber ausencia por una lesión que provoque panhipopituitarismo, se va a desarrollar este enanismo, generalmente, por deterioro de la secreción de hormona de crecimiento. En la adultez, las manifestaciones clínicas del panhipopituitarismo van a cursar con cuadros depresivos, este síndrome de impregnación, letargia, así por hipopituitarismo. La afección pituitaria se presenta con déficit secuencial de hormona del crecimiento, hormona luteinizante, folículo estimulante, es decir, las gonadotropinas, sí, adrenocorticotropina, que la adrenocorticotropina afecta a las capas fasciculada y reticular de la glándula suprarrenal, recordando que la capa glomerular, la que libera mineralocorticoides, está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y luego tendríamos a la TSH o la tirotropina, ¿sí? El déficit de prolactina es tardío y sin significación clínica, a excepción de las mujeres, ¿no? A excepción de la mujer que desea tener lactancia, en el caso de la prolactina. En los adenomas hipofisarios que sean no funcionantes, estos adenomas generalmente van a cursar con un efecto de masa, ¿sí? El adenoma crece, comprime todas las estructuras aledañas que se encuentran alrededor de lo que sería la glándula hipofisaria, ¿sí? De la región celar, especialmente del quiasma óptico. Debido al efecto de masa que va a provocar y al mayor crecimiento que va a tener, estos pacientes que tienen un adenoma hipofisario de tipo no funcionante van a cursar con hemianopsia bitemporal por la compresión del quiasma óptico. Cursan con cefalea, dolor facial, con epilepsia temporal, sí, por el mismo efecto de masa que está provocando, y parálisis de pares craneanos, sí. Rinorraquia y la déficit de hormona de crecimiento en el adulto, sí. Que, bueno, es eso, ¿no? Síndrome de deficiencia de hormona del crecimiento. Por déficit de esta hormona del crecimiento, pues se van a provocar las siguientes manifestaciones clínicas, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos mencionando especialmente en el adulto. Alteración de la calidad de vida y del sueño con aislamiento social, sí, disminución de la masa magra con debilidad muscular, disminución de la capacidad aeróbica y menor tolerancia al ejercicio, disminución de la mineralización, obesidad de predominio visceral, elevación del colesterol total, ¿sí? Recordemos que la hormona del crecimiento comprende un metabolismo de tipo anabolismo, ¿sí? Es decir, la hormona del crecimiento lo que va a provocar es que haya mayor concentración de proteínas, de aminoácidos dentro de la célula. Al haber déficit de estas hormonas de crecimiento, obviamente, ¿para qué? Para que haya síntesis proteica continua en la actividad celular. Al haber déficit de hormona de crecimiento, se van a alterar este tipo de metabolismo, provocando que no haya una mayor focalización de aminoácidos, proteínas y tal dentro de la célula. ¿Qué más? Aterosclerosis precoz, alteración de la fibrinólisis y disminución de la expectativa de vida, ¿no? Como consecuencias. A ver, déjame poner aquí. Ya. En
en la adultez, ¿qué se va a presentar? Además, se presenta hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿sí? Básicamente por la alteración de las hormonas gonadotropinas, folículo estimulante y luteinizante. Por hipogonadismo masculino, ¿qué tenemos? El paciente va a presentar una disminución del vello axilar, facial y púbico. Disminución de la necesidad de rasurado, atrofia muscular, testículos y próstata disminuidos de tamaño, ¿sí? Por eso se da el hipogonadismo hipogonadotrófico. La ginecomastia, disminución del líbido, impotencia, infertilidad con asospermia, ¿sí? En el caso del hipogonadismo femenino se da oligoamenorrea secundaria, infertilidad, disminución del líbido, atrofia mamaria y vaginal, sofocos y osteoporosis de tipo secundario. La afección hipofisaria se acompaña de compromiso del eje tirótropo, ¿sí? El eje tirótropo, recordamos que las hormonas hipofisarias van a estar regulando la actividad de otras glándulas, ¿sí? Son hormonas estimulantes, van a estimular otras glándulas. Por déficit tirótropo, intolerancia al frío, constipación, astenia, aumento de peso, voz ronca, parestesia, enlentecimiento psicomotor, piel seca, pálida y fría y cabello seco, ¿sí? Bradicardia, hiporreflexia, hipotermia. Y luego en presencia de un déficit corticótropo por las adrenocorticotropinas, lo que se va a presentar es asimismo disminución del vello axilar y pubiano, debilidad, astenia, mareos, náuseas y vómitos, síntomas de neuroglucopenia, hipotensión ortostática con bradicardia, pérdida de peso, cefalea, dolor abdominal y disminución de la libido. En el caso de las afecciones que sean de tipo corticotropina, se menciona que también es una causa una causa crítica por las corticotropinas. En el enfoque... Espérate un ratito, retrocede una. ¿Está aquí? Esa de ahí, exacto. Ya mira, que tú has puesto acá diagnóstico temprano en mujeres premenopáusicas arriba a la derecha. Diagnóstico temprano en mujeres premenopáusicas y en mujeres posmenopáusicas pasa inadvertido. O sea, todo esto que él está hablando, la oligomenorrea o amenorrea secundaria, infertilidad, no se nota en una mujer posmenopáusica, pasa inadvertido, sino hasta mucho tiempo más tarde, ¿no? En cuanto al hipogonadismo masculino es mucho más sencillo, porque es mucho más sencillo de ver, ¿ya? No así el femenino en una mujer posmenopáusica, eso es muy importante. Sí, es verdad. Ajá. Lo dije. Y bueno, lo que decías del eje tirotropo, bueno, es un hipotiroidismo, ¿no? Todo eso es característico del hipotiroidismo. Son pacientes gorditos, constipados, que es difícil bajar de peso, tienen el enlentecimiento de su pensamiento, tienen bradisiquia, bradilalgia, la piel seca, fría, exactamente, todo esto sucede. Bueno, ya, sigue. Sí, en el enfoque diagnóstico, este cuadro es del Argente, ¿sí? En el enfoque diagnóstico lo que tenemos es que el diagnóstico bioquímico del hipopituitarismo va a consistir como ya sabemos que la hipófisis controla la actividad hormonal de otras glándulas, vamos a establecer el cortisol sérico y corticotropina plasmática matinal, cortisol libre, ¿sí? La antidiurética, las hormonas tiroideas, las hormonas, en este caso testosterona y progesterona, ¿sí? Este es el de la hormona de crecimiento, es el IGF-1, es la somatomedina C, que no me acuerdo el otro nombre que tiene. Somatomedina C. Es como el factor de crecimiento. Eso, factor de crecimiento, sí. Factor de crecimiento insulínico de tipo 1, factor de crecimiento insulínico tipo 1, o somatomedina C. Ya. Prolactina, hipoglucemia insulínica, corticotropina, glucagón y arginina. Bueno, es el diagnóstico bioquímico que vamos a establecer, ¿sí? Medición de las hormonas periféricas con sus respectivas hipofisarias. Pruebas bioquímicas, el eje corticótropo, el eje tiroideo, ¿sí? Cambios durante la edad, disminución de la hormona de crecimiento, de los trastornos hipofisarios, la somatopausia, hipogonadismo y hipogonadotrófico,
caída de la fisiología de la testosterona, ¿sí? Y la adrenopausia solamente baja lo que sería la DEA y no el cortisol, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Sí, lo que para corregir, esto sería como para corregir, ¿no? En la prueba de hipoglucemia insulínica, ¿no? Por IB, sí, de insulina corriente humana, midiendo la glucemia, la hormona de crecimiento, cortisol y la prolactina. Sí, el cortisol, las hormonas de crecimiento. Vamos a establecer este tipo de diagnóstico bioquímico, pero va a ser contraindicado en cardiopatía isquémica, epilepsia y mayor a los pacientes que tienen 65 años. Con respecto a la hormona de crecimiento, va a haber un pico, si de las 3 o 4 horas, 120 y 80 minutos. Y acá en la hormona de crecimiento lo que vamos a tener es el factor de tipo insulínico 1, somatomedina C disminuido, flujo plasmático renal, densidad mineral ósea, filtración glomerular, aumento del colesterol total y la lipoproteína de baja densidad y aumento de triglicéridos, ¿sí? Déficit de corticotropina, en el primer, lo que se debe hacer es un tratamiento de reemplazo, ¿sí? Para esa corticotropina. Con respecto a lo que sería la diurética, menor a 40 años, insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Déficit gonadal, menopáusica, gonadotropinas y amenorrea. Déficit tirótropa, ya sabemos, ¿no? Lo que podría provocar algún tipo de función de tipo hipotiroidismo. Diagnóstico de deficiencia de corticotropina. Son los valores que vamos a obtener, sí, cortisol matutino menor a 3.6 microgramos sobre decilitro. Diagnóstico de deficiencia de corticótropos, aquí tenemos también, y de los gonadótropos, ¿no? Ya. Y bueno, básicamente eso sería con respecto a panhipopituitarismo. Ok, muy bien. Bueno, no te vayas, Andrés. Sí, esta clase se llama semiología, ¿no es cierto? Entonces, lo importante de haber escuchado esto es tener conciencia de que, pues, si encontramos un paciente que tiene hipogonadismo, amenorrea, debemos pensar en un trastorno pituitario. La mayoría de pacientes que nosotros vemos no vienen inmediatamente, ¿ya? Vienen mucho tiempo después. Y los adenomas hipofisarios que van teniendo efecto de masa producen aplastamiento del quiasma óptico y trastornos en el campo visual. Entonces, muy frecuentemente, estos pacientes vienen o por cefalea, y es estudiando la cefalea que se diagnostica el adenoma hipofisario, ¿ya? O por trastornos en el campo visual. Entonces, estos pacientes son detectados en primera instancia por el oftalmólogo, porque el paciente va al oftalmólogo porque no puede ver ciertas partes del campo visual, ¿ya? Creo que los exámenes de laboratorio ya los dejamos para cuando ustedes vean clínica, porque en realidad lo importante acá es que ustedes averigüen. Por eso cuando hacemos la historia clínica, la anamnesis, se pregunta cuándo fue su última regla, cuántos embarazos ha tenido. O sea, todas esas cosas que ustedes van preguntando aseguran que el paciente ha tenido una vida, digamos, un crecimiento adecuado, un crecimiento adecuado desde la parte de sus gonadotropinas, ¿ya? Y bueno, como dije inicialmente, no hay ningún examen físico específico que hacer acá, solamente hay que observar al paciente, ¿no es cierto? Ver cómo está la piel. Los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen la piel muy seca, los que tienen hipertiroidismo la piel muy sudorosa, muy brillante. Los pacientes con hipertiroidismo tienen exoftalmos. Los pacientes con hipotiroidismo tienen la piel seca y están como gorditos. Pueden tener edema hepatoral, pueden tener mixedema, ¿ya? Bueno, y la lentitud en el crecimiento lo ven básicamente los pediatras, que son los que miden y pesan a los niños cada visita que van, ¿no es cierto? Ahí pueden ir viendo qué percentil se encuentran los niños. Y bueno, ¿algún comentario más, Sebastián? Andrés Sebastián. No, doctora. ¿Alguna cosa más, chicos? Si no, pasamos a la siguiente charla, ¿ya?
Muy bien. Oigan, les puse el aporte para las 10:20, ¿está bien, no? ¿O tienen otra clase ahora? No, sí está bien, doctora. Sí, está bien, doctora, no se preocupe. Ya. Pero estaba pensando ponerle solo 8 minutos, porque 10 es mucho. No, doctora, 10 está bien. De los 10, doctora, por favor. Lo voy a pensar. ¿Quién tiene tema? Yo, doctora. Ya. Sí. Bueno, mi nombre es Estefanía Balda y yo voy a hablar sobre, bueno, es doctora, sobre el síndrome de Sheehan. Siguiente. Bueno, el síndrome de Sheehan primero hay que definirlo como un trastorno en que las células de la glándula pituitaria de una nueva madre comienzan a morir. Más comúnmente porque hay una pérdida excesiva de sangre durante el parto y que deja a estas células sin un flujo sanguíneo adecuado. Este es un tipo raro de apoplejía hipoficiaria. Y también hay que definir que el hipopituitarismo es cuando la glándula pituitaria no produce suficientes hormonas pituitarias. La hemorragia postparto es la pérdida excesiva de sangre durante el parto y es una pérdida de más de 500 mililitros de sangre después de un parto vaginal o más de 1000 mililitros después de una cesárea. Siguiente. Bueno, durante el embarazo, aquí hay un grupo de células de la glándula pituitaria llamadas lactotropas comienzan a aumentar de tamaño y de número. Y estos son los que van a secretar la hormona prolactina y el aumento de los niveles de la prolactina va a preparar las glándulas mamarias para producir la leche, la materna. Y aunque hay más lactotropos de mayor tamaño y más activos metabólicamente, el suministro de la sangre a la glándula pituitaria sigue siendo el mismo, entonces por esto van a estar hipoperfundidas. Y como se recibe menos sangre, pueden enfrentarse a una lesión isquémica y hasta la necrosis de estas células. Lo más alarmante es que cuando hay más lactotropos metabólicamente activos, estos van a absorber una mayor cantidad de sangre que va a irrigar la pituitaria y va a aumentar el riesgo de la isquemia en otras células también de la glándula pituitaria. Y si el flujo no se restaura lo suficientemente pronto, van a morir cada vez más tejido y la glándula pituitaria se va a contraer progresivamente, se va a cicatrizar y deja de producir una cantidad suficiente de una o más hormonas. En los casos más severos, la destrucción severa y las cicatrices pueden llevar a una silla turca vacía, que es el lugar en el cerebro donde está la glándula pituitaria. También el aumento de la muerte celular dentro de la hipófisis también significa que varios niveles hormonales van a comenzar a descender, como la hormona de crecimiento, la hormona dendrocorticotropa, que actúa sobre la glándula suprarrenal, la hormona estimulante de la tiroides, las glándulas gonadotropinas, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, que actúa sobre los ovarios. Siguiente. La prevalencia de este síndrome es poco frecuente en los países industrializados, principalmente porque la atención durante el embarazo y el parto es mejor que en los países de desarrollo. Esto va a ocurrir en 5 de cada 100.000 nacimientos. Y la prevalencia es de hasta un 3,1% en un estado de la India, donde más de la mitad de las personas afectadas tuvieron partos a domicilio. Siguiente. En su etiología tenemos que el sangrado intenso durante el parto puede causar que el tejido en la hipófisis muera y como consecuencia esta glándula ya no va a funcionar adecuadamente. También puede haber un vasoespasmos, puede haber un tamaño pequeño en la silla turca y una coagulación intravascular diseminada. Como factores de riesgo tenemos que cualquier afección que pueda aumentar la posibilidad de una pérdida de sangre grave, o la presión arterial baja durante el parto, también como tener embarazos múltiples o tener un problema con la placenta. Sin embargo, la hemorragia es una complicación poco frecuente en el parto y ya pues este síndrome también es menos común. Y esto se reduce en gran medida con el cuidado y la supervisión adecuada durante el trabajo de parto y el parto. Siguiente. En sus síntomas tenemos que esto va a ocurrir debido a que la cantidad de hormonas que produce la glándula pituitaria es demasiado pequeña. Podemos tener el hipotiroidismo, que puede causar una presión arterial baja, una intolerancia al frío y un aumento de peso.
También pueden conducir a niveles bajos de la adrenocorticotrópica y la consiguiente insuficiencia de las glándulas suprarrenales, que va a dar como resultado una menor producción de la hormona cortisol, que puede causar una crisis suprarrenal, que es un estado repentino y potencialmente mortal, que puede llevar a una presión arterial extremadamente baja, puede causar un shock, muerte y hasta la muerte. Lo que provoca también una disminución de los niveles de sodio y glucosa en sangre, y el descenso de la hormona de crecimiento provoca fatiga y pérdida de la masa muscular. También después del parto no se va a producir, no se puede producir a veces que la madre lactar al niño porque hay un déficit de la secreción de la prolactina. También pueden experimentar amenorrea, que es una ausencia del ciclo menstrual normal, e incluso después de un periodo de lactancia, y que se va a deber también a la falta de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. También pueden tener un nivel bajo de glucosa sanguínea y hasta un encogimiento de las mamas. Siguiente. En su diagnóstico vamos a tener que hay que también recopilar los antecedentes de partos anteriores si es que lo tuvieron. También se lo puede realizar mediante imágenes como resonancia magnética y las tomografías. En la resonancia magnética y las tomografías se puede demostrar un realce en anillo o un halo alrededor de la silla turca parcial, o puede estar vacía, que se va a llamar el signo del anillo pituitario. Y bueno, también se tiene que hacer pruebas estimulantes a las hormonas hipoficiarias. Siguiente. En sus tratamientos es importante saber que se va a tener que tener una terapia de reposición hormonal de por vida para las hormonas que vayan a faltar, como se puede utilizar corticosteroides, la hidrocortisona o la prednisona, que van a reemplazar a las hormonas suprarrenales que no se producen debido a una eficiencia de la hormona adrenocorticotrófica. También la levotiroxina, como Levoxil, Synthroid, ya bueno. Y este medicamento va a aumentar los niveles eficientes de las hormonas tiroides. Y también el estrógeno, que eso también se puede utilizar si hubo una extirpación del útero o una combinación de estrógeno y progesterona si todavía está el útero. También preparados que contienen hormona luteinizante, que también podrían hacer posibles futuros embarazos. Y esto se va a administrar mediante inyección para estimular la ovulación. También la hormona de crecimiento, que puede mejorar la relación músculo-grasa del cuerpo y mantener la masa ósea y reducir los niveles de colesterol. Ya, siguiente. Bueno, aquí tenemos un caso clínico de una mujer de 45 años de edad de Etiopía que acudió al servicio de urgencias del hospital el 18 de febrero de 2020 con una queja de fatiga generalizada durante 18 años y empeoramiento de dolor abdominal, vómitos de diarrea de duración de un mes. La historia se va a remontar a 18 años atrás, desde el nacimiento de su 7º hijo en el parto a domicilio, tras lo cual experimentó un sangrado vaginal excesivo debido a la expulsión tardía de la placenta. Después del parto no pudo dejar de lactar y experimentó amenorrea, pero no tuvo ninguna evolución ginecológica. Debido a sus síntomas mencionados, había visitado repetidamente una clínica cercana, por lo que fue tratada por dispepsia y gastroenteritis, pero sin una mejoría duradera. Además, había asociado a pérdida de peso, anorexia, mareos, intolerancia al frío, mialgias, artralgias, pérdida progresiva del vello axilar y púbico. Estos síntomas se fueron intensificando durante el último mes, con el desarrollo de debilidad generalizada y fatiga extrema incluso en reposo y somnolencia excesiva. También tenía cefalea intermitente de leve a moderada, pero por lo demás no tenía visión borrosa ni epilepsia. Ya, espérate, no te muevas de ahí. Ya, a ver, miren esta señora. Ay, 18 años de enfermedad y no fue nunca al doctor. ¿No les parece increíble? Bueno, es en Etiopía. Sí. Pero bueno, nosotros también tenemos en este país unas personas de escasos recursos que viven en las montañas y que a veces dan a luz ahí en su casa y las atiende la comadrona.
Entonces, digamos que esta realidad de este paciente que está presentando Estefanía podría compararse con nuestra gente también en la serranía o inclusive en las partes profundas del campo ecuatoriano, donde no hay un médico cercano. Entonces esta señora, ya, ¿alguien tiene algún comentario de esta paciente? ¿Qué les parece que le pasó a esta paciente? Ya nos imaginamos, pero ya, digamos. A ver, Ariel Romero, ¿qué te parece? ¿Cuál es el primer signo de esta señora de que posiblemente haya tenido una hipoperfusión hipofisaria? Ariel Romero se fue a dormir. A ver, Briana Barcia, de todo lo que leíste, de todo lo que estás leyendo aquí, ¿cuál es el primer signo de que esta señora algo le pasaba? Están todos dormidos. Hola, Ah, doctora. a Disculpe, ver. se me había quedado congelado la computadora. No había escuchado qué pregunta me había hecho. ¿Me podía repetir? Disculpe. No puedo creerlo. En este caso, está presentado ahí en la pantalla. ¿Cuál te parece que es? El examen de otros sistemas no tuvo nada de especial. Siguiente. Bueno, en los exámenes de laboratorio los resultados fueron lo siguiente: el recuento de leucocitos de 2.590 células por microlitros, unidades de microlitro, el hematócrito 26.9%, el volumen corpuscular medio 81.3, la creatinina de 1.2 miligramos por decilitros, la prueba de función hepática estuvo normal, el sodio 126, el potasio 2.52 y la glucosa aleatoria tenía 113, el colesterol total 152 y los triglicéridos 86 miligramos por decilitros. La resonancia magnética reveló que había una silla turca vacía. Entonces, las manifestaciones clínicas relacionadas con la historia clínica obstétrica previa del paciente sugieren que hay un síndrome de Sheehan y se realizaron estudios hormonales disponibles relevantes, y después de que se realizaron todas estas pruebas se le diagnosticó el síndrome, que presentaba también una crisis suprarrenal intermitente. Siguiente. Y bueno, como conclusión, el paciente fue rehidratado con una bolsa de solución salina y comenzó con prednisolona 2 miligramos por la noche, 5 miligramos por la mañana, y posteriormente levotiroxina
75 gramos por día para titularse según la respuesta clínica. Se le instruyó estrictamente sobre la naturaleza de su enfermedad y se le dijo que tomara estos medicamentos por el resto de su vida. Fue remitida a una clínica endocrina y dada de alta. En la evolución clínica posterior, el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos, la diarrea habían remitido. Su apetito había vuelto y había comenzado a ganar peso. Ok, muy bien, muy bien, muy bien en tu caso, Estefanía. Completo. Gracias. Entonces, esta patología no es tan frecuente, no es tan frecuente. Sobre todo no es tan frecuente, digamos, a nivel hospitalario. O sea, en el hospital esto no pasa porque, imagínense, tenemos una infraestructura muy, muy grande para que esto justamente no pase. Tenemos banco de sangre, entonces no, esto no sucede, ¿ya? Pero en mi vida de doctora he visto unos 3 o 4 de estos casos que llegan después de, así, como esta paciente, que llegan después de 20 años y llegan, que parecen que fueran solamente hipotiroideas. Y se comienza a indagar en la historia de la paciente y ahí uno llega a este diagnóstico. Porque finalmente este es un diagnóstico de descarte, ¿no? Uno piensa primero otras cosas. Si te llega una paciente con dolor abdominal, no piensas que tenga síndrome de Sheehan, sino que piensas en otras cosas abdominales inicialmente, algo digestivo, algo que esté dentro del abdomen. Pero bueno, muy bien, muy bien. Listo. Bueno, ahí vamos a terminar, ¿ya? Para mañana ya están asignadas las personas que tienen, para el miércoles, ya están asignadas las personas que tienen paciente, ¿no? Sí, doctora. Ya, pueden hacer, ya tienen al paciente. Pueden hacer una paciente que tenga síndrome de Sheehan, por ejemplo, un paciente que tenga acromegalia, un paciente que tenga hipogonadismo o hipopituitarismo en alguna de sus líneas. Pueden hacer un paciente que tenga un adenoma hipofisario y que vaya a la consulta porque tiene visión doble o que tiene pérdida del campo visual en uno de sus lugares, o cefalea nada más. O puede ser una chica que tenga amenorrea, bajo crecimiento, que no tenga crecimiento de las mamas, o a la inversa, un varón que tenga ginecomastia. O sea, hay algunas opciones de paciente, ¿ya? Así que, bueno, la clave para el aporte. Se las voy a escribir en el chat, ¿ya? ¿Ya lo vieron? Sí, Sí, doctora. doctora. Esa es. Esa es la clave, doctora. Esa es la clave. Le voy a poner otra cosita más ahí, pero... En este caso no será con todo mayúscula. ¿Qué? La primera es con mayúscula, no. La primera es con mayúscula, sí. La primera es con mayúscula. Doctor, ha puesto la clave de Ecuador. Sí, la próxima. Doctora, No ponga eso, doctora, es cosa disculpe que se- molestarla, pero ¿puede decir de nuevo quiénes tienen pacientes para el día de mañana? Ya les digo. Para mañana. Ah, mañana, claro, mañana son las... A ver, un ratito, ya. La última vez... ¿Quiénes presentaron el día jueves? Villavicencio Viñán. Viñán, Viriana Barcia y Natalia Cárdenas. No, doctora, A Tobalí. nosotros nos toca mañana, doctor. Tobalina y Valareso. Sí, Presentaron la semana pasada. Villavicencio Viñán. Ya, entonces ahora toca Briana Barcia con Natalia Cárdenas, William Carrera con Enrique Casa. Para mañana. Para el día jueves. Priscila, Kevin, Larisa y Karina. Y del otro grupo, del A2, ¿quién presentó la última vez?
Me parece que fue Julio Díaz, puede ser. Ah, sí. María Isabel Rodero con Cali, Campaña y Díaz. Así fue, ¿no? Entonces ahora toca Duque, García, González, Jiménez. Doctora, el viernes expusimos Duque y García y González y Jiménez. Ah, ya presentaron, ya. Entonces toca Jubín, Muñoz, Naranjo, Núñez. Para el día miércoles. Doctora, disculpe, acá en el A1, Priscila y Leones, Lapo y Leones les toca el jueves, ¿no? Lapo y Leones el jueves, así es. Listo, doctora, gracias. Con Macías y Mazú. A ver, entonces, para el miércoles presentan Jubín, Muñoz, Naranjo, Núñez. Y para el día viernes, Pazmiño, Pérez, Rimbaldo, Rosero. ¿Ya? Ya, listo. Suerte en su aporte. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Chao, chao, bye. Gracias. Gracias. Cuídese.